presioné. Ahí compartí, así que espero que en no mucho tiempo estén recibiendo. Ya lo estamos viendo, Quique. Bueno, esta es la última transparencia que vimos el viernes. Y lo que habíamos obtenido, digamos, es una expresión para el campo coercitivo en función de la temperatura, basado tanto en el modelo de Stoner-Wolfram para temperatura cero, como en el concepto de las probabilidades de transición o sus inversas, que son los tiempos de relajación, ¿no? Siempre estamos en un modelo de dos pozos, porque es una anisotropía uniaxial, entonces hay la probabilidad de transición del pozo 2 al pozo 1 y del pozo 1 al pozo 2, y los tiempos de relajación, que son las inversas de esas probabilidades, y que se interpretan como los tiempos medios de permanencia del momento en cada una de esas dos orientaciones. Esa expresión es una expresión simple, que lo que predice es un comportamiento del campo coercitivo con la temperatura que disminuye con la raíz cuadrada de la temperatura. También, digamos, predice lo que pasa con el volumen, ¿no? También, digamos, disminuye con la inversa de la raíz cuadrada del volumen o con la raíz cuadrada de la inversa de la anisotropía, ¿no? Digamos. Estamos viéndolo desde el punto de vista de la temperatura. Esta expresión era para cuando los ejes fáciles de las partículas estaban alineadas en la misma dirección que el campo aplicado, y esta expresión es un parche que se le pone a la primera para poder aplicarla a casos de orientación aleatoria de los ejes fáciles. Entonces toma del modelo de Stoner-Wolfram este valor de 0,48 veces el campo de anisotropía como límite para temperatura cero. Esta expresión se usa frecuentemente, digamos, en la literatura para interpretar. Se hacen ciclos, por ejemplo, de magnetización versus campo a diferentes temperaturas. En cada ciclo se determina el campo coercitivo, se grafica el campo coercitivo en función de la temperatura y después se ajusta con esta expresión con la intención de obtener, si uno tuviera un conocimiento preciso de los volúmenes de las partículas, el valor de la constante de anisotropía en ese rango de temperaturas, y de no ser así, bueno, el producto de K por B, y después buscar alguna otra técnica que nos permita determinar una de las dos cantidades para poder resolver completamente el problema. Entonces, acá, este es un trabajo que publicamos hace ya unos cuantos años. Estos son unos ferrogeles, que son una dispersión de nanopartículas magnéticas de óxido de hierro, presumiblemente magnetita, de acuerdo con los espectros Bauer, que están dispersas en un hidrogel de polivinil alcohol. Entonces, bueno, acá hay dos curvas porque durante la fabricación del material, para producir el hidrogel, hay que lograr el cross-linking, o sea, el acoplamiento, digamos, de las cadenas poliméricas, y eso se puede hacer por métodos químicos, utilizando un reactivo, que es glutaraldehído, o por un proceso físico, que es poner el ferrogel un tiempo característico de una hora a temperatura muy baja en un freezer, a menos 18 grados, digamos, y después dejarlo a temperatura ambiente un tiempo similar y repetir ese ciclo 2, 3, 4 veces. Es un ciclo que se llama freezing thawing, que sería como congelamiento
calentamiento, algo así. Y ese ciclo también produce un entrecruzamiento de las cadenas poliméricas. Entonces, bueno, había un interés en este trabajo de estudiar si esa modificación de no usar un reactivo químico para no dejar un residuo potencialmente tóxico en el hidrogel le producía cambios físicos importantes al material. Entonces estudiaron los dos materiales y en particular se hicieron ciclos a varias temperaturas y de esos ciclos se obtuvo el campo coercitivo en función de la temperatura, son estas curvas que están acá, la negra para el proceso físico, la roja para el proceso químico. Y acá está dibujado el campo coercitivo, pero ahora en función de la temperatura a la 1,5. Y se ve que los puntos, si bien no se alinean perfectamente, o sea, no están estrictamente en una relación lineal con la temperatura a la 1,5, se le aproximan bastante bien. Entonces, eso nos permitió, digamos, hacer un ajuste de estos resultados con esta expresión y de ahí obtener la extrapolación de donde la curva ajustada cortaba el eje de temperaturas. Ahí tendríamos campo coercitivo nulo, ¿no es cierto? Es decir, desaparecería el campo coercitivo. Cuando desaparece el campo coercitivo, lo que quiere decir es que tenemos un ciclo de magnetización versus campo que tiene una única rama, ¿no es cierto? El campo coercitivo hace que tengamos una rama de cuando vamos de campos positivos a negativos y otra de cuando vamos de campos negativos a positivos. Son dos ramas diferentes y eso es una evidencia fuerte de que estamos en un caso como en este ciclo, ¿no? Que hay dos ramas. En este caso eran mucho más sutil el efecto. Pero, digamos, el tener dos ramas es una evidencia de que estamos fuera del equilibrio termodinámico, porque la magnetización no es una función de estado, es decir, no depende solamente del campo y de la temperatura, sino que depende de la historia, depende si venimos de este punto o venimos de este punto, vamos a pasar por este campo coercitivo o vamos a pasar por este otro campo coercitivo. Cuando tenemos una única rama que pasa por el centro, entonces ese es un fuerte indicio de que estamos en equilibrio termodinámico, porque ahora M es solo función de H y de T. Es una función de estado, como se dice. Entonces, este punto el de la intersección de estas rectas con el eje de temperaturas, es un punto importante, es un punto relevante porque nos dice a qué temperatura el sistema que estamos estudiando pasa de estar fuera del equilibrio a estar dentro del equilibrio. En términos magnéticos, lo que se suele decir es que pasa de estar de un estado bloqueado a un estado desbloqueado, refiriéndonos al momento magnético de la partícula. Y fíjense que eso está muy vinculado a la ventana temporal del experimento. Es decir, si el experimento tuviera una ventana temporal mayor, esto hubiera ocurrido a una temperatura menor. O sea, que esta raíz sea igual a 1 y cancele este paréntesis, hubiera ocurrido a una temperatura menor, y en cambio, si este tiempo experimental, esta ventana hubiera sido menor, hubiéramos tenido que ir a una temperatura mayor para lograr esa cancelación para misma constante de anisotropía y mismo tamaño de partícula. Entonces, esto depende de la temperatura, depende de la constante de anisotropía, depende del tamaño de la partícula, pero depende también de la técnica experimental que estemos aplicando. Es decir, si medimos con un BCM, bueno, acá medimos con un SQUID,
esto fue lo que vimos. Si hubiéramos medido con un BCM que tiene un tiempo experimental un poquito menor, la temperatura que hubiéramos observado hubiera sido un poco mayor, y si hubiéramos medido con con Mossbauer, que tiene una ventana temporal mucho menor, entonces este punto de intersección se hubiese trasladado bastante hacia temperaturas más altas. Acá hay otro ejemplo, un resultado también. Una pregunta, que ¿Sí? perdón, en anterior. Ese gráfico, si siguiera para temperaturas mayores, el campo coercitivo sería menor que cero. ¿Eso tiene o no llega nunca a ese No, punto? se anula, no se hace menor que cero, sino la validez de esta expresión es hasta la temperatura en que este paréntesis se anula. A partir de ahí, para temperaturas más altas, esta expresión ya no, está fuera de su ámbito de validez. Está bien. Y en realidad lo que ocurre es un poco lo que ilustra esta Sí. curva que tenemos acá, ¿no? Que la coercitividad se hace cero y se permanece en cero. Claro. Porque ya el sistema está en equilibrio termodinámico y aumentar la temperatura solamente va a reforzar esa condición de equilibrio termodinámico. ¿Y que el campo coercitivo sea cero implica que no hay remanencia tampoco? Claro, exactamente. Sí, tal cual. Muy bien, Seba. Gracias. Implica que no hay remanencia tampoco. Este es otro resultado, también un trabajo de 2016 que se hizo en el grupo, el mismo caso, solamente que ahora son dos partículas de óxido de hierro con recubrimientos diferentes. Uno es un ácido que se llama dimercaptosuccínico. Seguramente Luciana y Elisa lo leerían mucho mejor que yo. Y el otro es el ácido oleico. Y bueno, ese, digamos, de acuerdo a nuestro procedimiento, son las mismas nanopartículas donde se le hace un intercambio de ligando para cambiarle justamente el recubrimiento. Y entonces lo que uno observa acá tendría que ver, sobre todo, estimamos, con un cambio en la anisotropía efectiva del material por haber cambiado el recubrimiento, ¿no? Pero acá, para seguir con la pregunta que me hizo Seba recién, uno ajusta en la región donde el campo coercitivo es lineal o se aproxima bastante bien a la linealidad con la temperatura Lau medio. Los puntos donde se empieza a apartar no son considerados para el ajuste. Estos puntos naturalmente se tienen que alejar porque, digamos, el sistema tiene que tender a una coercitividad nula y lo hace. Bueno, y hay una distribución de tamaños de partícula en el material, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que algunas partículas, generalmente las más grandes, se bloquean las más grandes se bloquean a una temperatura más alta, las más chicas se bloquean a una temperatura más baja. Pero a medida que, como el tiempo de relajación, vamos a volver a ver una expresión donde esté el tiempo de relajación, ¿no? El tiempo de relajación, aparece el tamaño de la partícula. Partículas más grandes tienen tiempos de relajación mayores. Entonces, a ver, déjenme pensar. Tienen tiempos de relajación mayores a la misma temperatura, digamos, para que lleguen a un tiempo de relajación que sea igual a la ventana temporal del experimento. Esto, lo digo así, tienen tamaños mayores para que el tiempo de relajación entonces sea igual a la ventana experimental temporal. Vamos a tener que ir también a temperaturas mayores para que este resultado sea exactamente igual al de partículas más chicas, ¿no? O sea, el cociente de un volumen más chico por una temperatura más chica será igual al cociente de un volumen
más grande a una temperatura también mayor. Entonces, eso es lo que produce este apartamiento paulatino. Y cuando se alcanza la coercitividad nula es porque ya todas las partículas están en un régimen de equilibrio termodinámico, aún las más grandes. Bueno, y en este caso se ve que las temperaturas de bloqueo no difieren mucho, lo mismo que en el caso anterior, no diferían tampoco mucho, pero en este caso vemos que hay una diferencia en el comportamiento que hace que, si bien la temperatura de bloqueo es la misma, no sé, así que no, tal vez no sea la anisotropía, ¿no? Porque si fuera la anisotropía no daría el mismo valor. Yo ahora no me acuerdo, estaba bien viejo el trabajo. Pues podría tener que ver con este prefactor, ¿no? Porque fíjense que tiende a valores distintos a temperatura cero. Entonces, este prefactor se adaptaría tal vez mejor a un 0,48 en un caso que en otro. En fin, no recuerdo muy bien ahora cuál era nuestra conclusión en aquel momento. Pero bueno, el cuadro general es este, ¿no? Si graficamos el campo coercitivo en función de la temperatura a un medio, tendremos una región donde las partículas están en un régimen bloqueado. Sería más apropiado decir que los momentos magnéticos de las partículas están en un régimen bloqueado, donde hay histéresis, por lo tanto no estamos en equilibrio termodinámico, y un régimen de equilibrio, que podría ser superparamagnético, pero el término superparamagnético es un término que hay que usar con cuidado, porque un superparamagneto debería ser en todo igual su comportamiento, un paramagneto, excepto por el hecho de que tiene un supermomento, no un momento típico de un paramagneto, que es de algunas unidades de magnetones de Bohr, sino un momento magnético típico de una nanopartícula, que es del orden de miles, decenas de miles o centenas de miles de magnetones de Bohr. ¿No es cierto? Pero por todo lo demás, un paramagneto no tiene anisotropía, por ejemplo, entonces la partícula tampoco tendría que tener anisotropía efectiva, ¿no? Cuando uno trabaja con un polvo o con nanopartículas que están sólidamente, rígidamente unidas a un sólido, la anisotropía que tienen las partículas va a jugar un rol y entonces no es apropiado llamar a ese régimen superparamagnético, sino llamarlo régimen de equilibrio termodinámico. En un líquido ya vamos a ver que como la partícula tiene libertad de rotar, casi siempre, digamos, podemos considerar a esa partícula como libre de anisotropía, porque si el mecanismo que domina el cambio en la orientación del momento es la rotación de la partícula como un todo en el líquido, ese es un proceso que no tiene anisotropía. No hay una anisotropía. La partícula se va a orientar buscando alinear su momento con la dirección del campo por rotación en el líquido en un proceso que suponemos anisotrópico. Entonces ahí es lícito llamar a ese régimen como régimen superparamagnético. Por otro lado, por acá en algún lado yo puse un alfa, ¿no? Acá, por ejemplo. Eso, bueno, para tener en cuenta efectivamente la diferencia que hay entre un sistema con partículas con ejes fáciles, orientados todos en la misma dirección que el campo, o con orientación aleatoria. Pero también podría darse que yo tenga un sistema de partículas con todos los ejes fáciles alineados en la misma dirección, pero perpendiculares al campo. Y en ese caso, el modelo de Stone-Wolfart, en lugar de predecir un ciclo rectangular, predecía un ciclo de magnetización que era igual a este en esta zona, y acá era una recta que pasaba por el origen, y acá volvía a ser
una recta horizontal. Pero lo importante es que en ese caso no había coercitividad, ¿no? Entonces, alfa también podría valer 0 para el caso en que nuestro sistema de partículas sea un sistema con los ejes fáciles orientados todos en la misma dirección, pero perpendiculares al campo aplicado. Y en ese caso, nuestro sistema estaría siempre en equilibrio porque en todos los casos, para cualquier temperatura, las curvas serían funciones de estado, y dependerían nada más que del campo y la temperatura. Bien, ahora bien, como justamente lo más normal cuando fabricamos cuando hacemos una síntesis de nanopartículas, es que obtengamos un precipitado, si lo hacemos por medios químicos, por ejemplo, de nanopartículas y después lo suspendamos en un coloide o no, digamos, pero lo normal es que obtengamos un sistema desordenado en cuanto a las orientaciones de los ejes fáciles. Entonces, nos va a interesar tener en cuenta esa situación y entonces en esa situación vamos a tener nanopartículas cuyo eje fácil esté perpendicular al campo y por lo tanto no tengan coercitividad, nanopartículas que tengan sus ejes paralelos al campo y por lo tanto a baja temperatura tengan una importante coercitividad y todos los estadios intermedios. ¿Qué pasa si yo no me pregunto, si nos preguntamos por la susceptibilidad de ese sistema de partículas, ¿no? Voy a volver un poquito más atrás. Bueno, esta curva me sirve. Recuerden que estos son los microhilos de Pedro, pero recuerden que esta era la forma del silo que obteníamos para el eje fácil de la partícula alineado con el campo y esto para el eje fácil perpendicular al campo. A bajas, la susceptibilidad es una técnica de exploración de las propiedades magnéticas de un material que normalmente emplea bajos campos, o sea, campos mucho menores que el campo de saturación. Inclusive campos mucho menores que el campo de anisotropía, que es el campo en el cual en una partícula se produce este salto en la magnetización. Este salto que alguna vez llamamos de Barkhausen. Entonces, si estamos con un campo pequeño, un campo menor que el campo de anisotropía, la partícula va a estar o con el momento orientado en esta dirección o en esta otra dirección. Si nosotros cambiamos ese campo dentro de valores menores que el campo de anisotropía, no vamos a ser capaces de alterar el estado de magnetización de la partícula. Es decir que la susceptibilidad que vamos a tener, el cambio de la magnetización dividido el cambio que producimos en el campo, en última instancia la derivada de la magnetización respecto del campo va a ser nula. En cambio, si nos encontráramos en el caso de partículas, con su eje fácil perpendicular al campo, cualquier variación de campo que hagamos va a producir un cambio en la magnetización, por pequeño que sea el campo, ¿no? O sea, dm a dh va a tener una pendiente que va a ser igual a el cociente entre la magnetización de saturación y el campo de anisotropía, que es el valor de ese punto. O sea, puedo usar para calcular la derivada el valor de un punto porque estoy en una recta, ¿no? Que pasa por el origen. Entonces, en este caso tengo susceptibilidad 0 y en este caso tengo una susceptibilidad que es igual a la magnetización de saturación dividido el campo de anisotropía. Entonces, volvamos a donde estábamos. Lo que tenemos es
una susceptibilidad que vamos a llamar paralela, que es cuando el eje fácil es paralelo al campo aplicado, nula, y una susceptibilidad perpendicular que tiene este valor. Todo esto a 0 Kelvin, ¿no? En el modelo de Stoner-Wolfart. Esta letra, este símbolo que aparece acá, es la fracción de volumen de partículas que hay en la muestra, ¿no? Si en la muestra no hubiera ninguna partícula, esta susceptibilidad va a ser nula, y si la muestra estuviera exclusivamente compuesta todo su volumen por las nanopartículas, esta fracción de volumen sería 1. Pero esto es lo que surge justamente de dividir ms por el campo de anisotropía, porque el campo de anisotropía vale 2K sobre mu0 ms. Entonces queda exactamente esta expresión que está acá. Bueno, para estimar la susceptibilidad que tendría un sistema donde las partículas tengan sus ejes de anisotropía orientados aleatoriamente, Dorman y Fioranin hicieron una suposición simplificadora que resultó ser muy útil allá por los 80 y pico, 90, ¿no? Ellos reemplazaron este modelo donde los ejes de anisotropía de las partículas están orientados aleatoriamente por un modelo en donde los ejes de anisotropía están solamente orientados en 3 direcciones espaciales, ortogonales entre sí, una de ellas paralela al campo aplicado. Como esta distribución es aleatoria, ellos entonces supusieron, para este modelo simplificado, que 1/3 de las partículas tenían el eje de anisotropía paralelo al campo, 1/3 perpendicular en uno de los 2 ejes perpendiculares y otro 1/3 perpendicular en el otro eje. Entonces, estimaron la susceptibilidad de bajas temperaturas del sistema random, es decir, con los ejes fáciles aleatoriamente distribuidos, como 2 veces la susceptibilidad perpendicular más una vez la susceptibilidad paralela, dividido 3 para hacer el promedio. Como esta vale 0, esto lo que va a dar, acá hay un 3, perdónenme que me equivoqué, este 2 que está acá tendría que ser un 3. Entonces, no, perdón, está bien. Este 2... Sí, Quique, el 2 viene de arriba, del El 2 viene de arriba. del hiperpendicular. Y el 3 está acá. El 3 está acá. Sí. El 2 viene Lo de que arriba. no sé, claro, y el otro 2 viene de 2 veces la hiperpendicular. De claro, arriba. Claro, este 2 del denominador viene de la expresión, este 2 de acá y el 3 del denominador. Está bien. Entonces lo que queda es esta expresión donde lo único que cambia es ese factor 2 por un factor 3, pero que funciona bien, digamos que ajusta bien los resultados de bajas de temperaturas de un sistema con los ejes fáciles orientados aleatoriamente. Esto es entonces el comportamiento, o sea, la susceptibilidad que esperamos medir a bajas temperaturas, es decir, cuando nuestro sistema de nanopartículas se encuentra bloqueado, es decir, se encuentra fuera del equilibrio termodinámico y se aproxima a la descripción del modelo de Stoner-Wolfart. Entonces, este es un parámetro importante para describir, para después buscar una expresión más compleja que nos describa la susceptibilidad de un sistema de partículas con sus ejes aleatorios en función de la temperatura. Esta va a ser la parte que me va a permitir describir el comportamiento a bajas temperaturas. Ténganlo en mente. Perdón. Este de acá es. Y la parte desbloqueada, es decir, cuando estamos a temperaturas por encima de la temperatura de bloqueo, es decir,
cuando ya estamos en el estado de equilibrio termodinámico, es lo que, bueno, la expresión que tenemos acá es la que corresponde a un paramagneto, ¿no? Mu0 por el momento magnético de las partículas al cuadrado dividido 3kT por el número de momentos por unidad de volumen. Esto es exactamente lo que habíamos encontrado clases atrás para un paramagneto. Entonces, esta sería la susceptibilidad de un superparamagneto si acá pongo el supermomento de las partículas. Entonces ustedes me podrán decir, sí, pero hace una transparencia atrás nos dijiste que no se puede asociar un superparamagneto a un sistema de partículas, por ejemplo, que estén en un polvo o rígidamente unidas a un sólido. Es verdad. Pero resulta que la susceptibilidad de bajo campo resulta independiente de la anisotropía de las partículas. No toda la curva de magnetización versus temperatura, pero la susceptibilidad de un sistema de partículas cuyos ejes están orientados aleatoriamente, cuando están en equilibrio termodinámico, se comporta igual que el que predeciría un modelo paramagnético. Entonces, por eso tenemos suerte, digamos, y esta expresión, que se corresponde estrictamente para un superparamagneto, se puede aplicar en general para partículas en equilibrio termodinámico, donde la anisotropía sí juega un rol en la curva de magnetización. Pero por suerte, como decía antes, la pendiente de esa curva bajo campo, que es la susceptibilidad, se puede seguir describiendo con la expresión de un superparamagneto. Entonces tenemos estos dos valores, ¿no? Perdón, Quique, ¿puedo hacer una aclaración acá sí, por favor. Para que no se confundan? La K que aparece abajo no es la misma K que aparece arriba, ¿no? Claro, claro. Eso. La K de abajo es la constante de Boltzmann, la de arriba es la constante de anisotropía. Eso solo. Gracias, Claudia. Bueno, entonces esperamos, digamos, cualquier expresión que busquemos va a tener que tener como límite de bajas temperaturas esta susceptibilidad y como límite de altas temperaturas esta otra susceptibilidad. Bien, ya que estamos hablando de susceptibilidad, la susceptibilidad la podemos medir de manera DC. Esto es lo que el otro día alguien preguntó. DC viene de direct current, corriente continua, digamos, y en realidad hace referencia a que los campos que aplicamos son campos generados en un sistema generador de campos, digamos, que utiliza, por ejemplo, un solenoide y un núcleo magnético, y ese solenoide tiene una corriente continua. Eso, por ejemplo, ocurre en un BCM o también ocurre en un SQUID cuando en la bobina superconductora se pone una supercorriente continua, ¿no? Entonces, como esa supercorriente tiene siempre el mismo valor, o la corriente del solenoide del BCM tiene siempre el mismo valor, el núcleo magnético durante el registro de un punto se obtuvo de manera cuasi estática o estática, lo decimos de manera de esa forma para referirnos a que no se estaba cambiando el campo mientras se registró ese punto de magnetización. Entonces, si hacemos un experimento, por ejemplo, aplicando un pequeño campo DC, es decir, lo mantenemos constante, y variamos alguna magnitud mientras registramos la susceptibilidad, por ejemplo, variamos la temperatura, ese es un experimento de susceptibilidad DC. Y ya vamos a hacer que hay diferentes protocolos para hacer ese experimento de medición de la susceptibilidad DC. Pero también podemos hacerlo aplicando un campo AC, es decir, un campo alterno,
por ejemplo, con una onda sinusoidal, un campo alterno de una determinada frecuencia, de amplitud pequeña siempre, porque la susceptibilidad la medimos. Es una técnica, digamos, que se aplica con campos no muy grandes, mientras registramos la magnetización también de manera AC, o sea, la magnetización también va a ser una respuesta alterna, porque al sistema lo estamos excitando de manera sinusoidal, digamos. Esto está representado en esta figura de la izquierda, ¿no? O sea, aplicamos un campo alterno de amplitud HA y simultáneamente con ese campo podría también haber un campo de cero, o sea, un campo continuo, constante, ¿no? En la mayoría de los casos ese campo es cero. Entonces, en lugar de, digamos, de estar aplicando esta curva centrada en este campo, lo aplicaríamos acá centrado en cero. Ese campo produce una magnetización que esperamos que también sea oscilatoria en el campo. Tal vez no estrictamente sinusoidal, en general no lo es, pero se aproxima a una curva tipo sinusoide, de tal manera que a medida que vamos oscilando el campo, también vamos registrando una magnetización oscilante. Como les decía, se puede poner un pequeño campo DC para relevar, digamos, esta susceptibilidad AC en distintos puntos del ciclo de magnetización DC de la muestra. No lo podemos hacer acá o en el origen. Lo más usual es hacerlo aquí en el origen. Ahora bien, este campo se aplica con una determinada frecuencia, o sea, una expresión típica para el campo sería su amplitud por el seno o el coseno de omega por t, donde omega es 2pi por f, donde f es la frecuencia del campo aplicado y t el tiempo. Entonces, esperaríamos que m también lo podríamos escribir como un cierto m0 por un coseno de omega t. Ahora, ¿qué pasa? Si la frecuencia es suficientemente alta, va a llegar un momento en que al sistema va a responder a la excitación con un cierto retraso. Es decir, yo voy a oscilar el campo muy rápido, como la inversión de los momentos de las partículas es un proceso físico que requiere superar una barrera de energía. Porque se acuerdan que teníamos dos pozos, ¿no? Siempre estamos pensando en este modelo de dos pozos para una anisotropía uniaxial. Las partículas están en un pozo, hay que hacerlas pasar al otro pozo. Cuando las partículas están en un baño térmico, hay una cierta probabilidad de transición a la cual le ayudamos con el campo externo, porque el campo externo varía la profundidad de los pozos. Es un proceso disipativo porque hay que superar esa barrera de potencial, o por lo menos puede ser un proceso disipativo. Va a depender de las condiciones experimentales en las que estamos trabajando. Entonces, ese proceso, digamos, implica que la inversión del momento magnético de la partícula requiere un cierto tiempo, ¿no? Que es el tiempo de relajación del cual venimos hablando desde la clase anterior. Entonces, si nuestro campo oscila muy rápido, y por ejemplo un periodo de oscilación del campo pasa a ser menor que ese tiempo característico de inversión del momento, que es el tiempo de relajación, la magnetización va a tener dificultades para seguir al campo y va a ocurrir un retardo, es decir, que la función MDT
la vamos a poder describir en un modelo simple como el coseno de omega t, pero menos una cierta cantidad que vamos a llamar constante de fase. Entonces lo que va a pasar es que si la curva azul es la curva con la que estamos excitando la muestra con el campo aplicado, la curva M va a estar ligeramente desplazada hacia tiempos mayores. Es decir, desplazada hacia tiempos mayores. Dicho sea de paso, porque no todos tienen la obligación de acordarse de esto, todos sabemos que las funciones seno y coseno se definen en el marco de la trigonometría, ¿no? Que es el estudio de los ángulos, ¿no? Sobre todo de los ángulos de los triángulos, rectángulos. Entonces, los argumentos de seno y coseno suelen ser ángulos. Ahora, en este caso no son ángulos, ¿no es cierto? Esta cantidad, omega por t, implica dos cantidades físicas, el tiempo y la frecuencia angular, pero no hay ningún ángulo. Cuando se aplican las funciones trigonométricas con argumentos que no son ángulos, al argumento se lo llama fase. Es la fase de la función trigonométrica coseno o seno. Lo que estamos viendo acá, en este dibujo que hice yo acá, M y H están en fase. O sea, tienen la misma fase, omega t. En este otro caso, tienen distinta fase, porque la fase de H es omega t y la fase de la magnetización es omega t menos delta. Esto se suele decir, entonces, que M está desfasada respecto de la excitación, respecto del campo. Y el desfasaje viene dado por esta constante de fase delta. Bien. Entonces. Perdón, Quilque, Sí, me interrumpo otra vez. Acá en el gráfico de la izquierda, vos dijiste que no era necesario que M, en función del tiempo, sea una sinusoide, que podía ser distinto o ligeramente distinto. ¿Y eso qué significa? ¿Que la recta no sería tan recta o...? No, ¿o lo por que qué? significa es que cuando excitas la muestra con el campo sinusoidal, Sí, cosinusoidal, digamos, no solamente excitas lo que sería la respuesta fundamental, que va con la misma con fase. la misma frecuencia, Sí, sino armónicos. claro. O sea, armónicos superiores, ¿no? Frecuencia doble, triple, etc. Entonces, al tener una superposición de funciones sinusoidales con diferentes frecuencias, Sí, el claro, resultado deja de ser un coseno, ¿no? claro. Bueno, ahí, bueno, yo ya entendí eso. Lo que quería decir, aclarar es, el caso de IHDT sería el caso justamente cuando está HDC de cero. Si no, tendría que ser HDC más Claro, exactamente. Claro, si y no tendría que ser HDC más sí, H0 por coseno de omega t, tal cual, tal cual. Pero en realidad lo que uno hace es separar, ¿no? Digamos, sí. el campo DC lo produce un estado en el cual vamos a trabajar. O sea, prepara el experimento, Claro, digamos, ¿no? es el punto, ¿cómo se llama? De trabajo para ubicar, como polarizar un transistor, por ejemplo. Claro, y después lo que uno va a ver es esto, digamos, La la variación. parte alterna de M y la parte alterna de H para ver Y ahí me parece que MDT sería en realidad MA por el coseno de T, de omega T. Claro, sería MA, tenés razón. Bueno, MA, es la exactamente. amplitud. Gracias, gracias. Sí hay un error que no lo había notado yo. No, de nada. Espero que se aclaró para todos, ¿no? Es la amplitud de la magnetización por el coseno. ¿Eh? Y la amplitud es MA, como bien señaló recién Sebastián. Bueno, listo. Bien, hagamos de cuenta que M0 es MA para el caso, porque no lo puedo cambiar ahora sin perder mucho tiempo en las transparencias, ¿no? Bien, entonces,
uno dice, por regla general, cuando aplica un bajo campo, con un campo de baja amplitud, escribe, digamos, es frecuente describir la magnetización a través de la susceptibilidad, como una susceptibilidad multiplicando al campo. Lo que pasa es que ahora tenemos que explorar un poquito qué significa esta susceptibilidad si estamos aplicando un campo alterno, ¿no? Entonces, supongamos que hay un retardo. Si no hay ningún retardo, si están en fase los dos, esto lo que está implicando en el fondo es que el tiempo de relajación es menor que la inversa de la frecuencia con la que estamos aplicando el campo. O sea, es menor, digamos, que un periodo de aplicación del campo, y eso le permite a la magnetización en todo tiempo, en todo momento, mantenerse en equilibrio con las situaciones experimentales, que son la temperatura y el campo, en este caso. Entonces, en ese caso no va a haber desfasaje, pero, ¿no es cierto?, si vamos más rápido que lo que nos permite el tiempo de relajación de las partículas, vamos a estar en esta situación donde la respuesta está desfasada. Y esto, si desarrollamos el coseno de la diferencia de dos ángulos, que es esta expresión que está acá, nos lleva a una expresión, digamos, una componente que está en fase con el campo, porque depende del coseno de omega t, igual que el campo, y una componente que está fuera de fase. Y esa componente de fuera de fase entendemos la componente que se describe no con un coseno, sino con un seno, ¿no? Sería algo así como la proyección perpendicular a la del campo en un gráfico bidimensional. Entonces, esta sería la parte que está en fase, la llamamos entonces magnetización en fase, la respuesta en fase de la magnetización, y esta es la respuesta fuera de fase de la magnetización. Eso se pone de manifiesto también si hacemos el gráfico de M versus H, ¿no? Como tanto H como M, por ejemplo acá y acá, son funciones del tiempo, podemos usar el tiempo como parámetro para representar M en función de H. Esto en una hoja de cálculo, ¿cómo lo haríamos? Bueno, definiríamos una frecuencia, ¿no es cierto? Entonces haríamos una columna de tiempos, o de tiempos por omega, que es 2πf. Después haríamos una segunda columna, que sería el coseno de omega por t, por h0 si queremos. Y después una tercera columna, que sería el coseno de omega t menos delta, asumiendo un desfasaje delta que nos parezca. Yo voy a hacer un gráfico, les voy a mostrar un gráfico donde ese delta vale 0, pi sobre 4, pi sobre 2, 3 medios de pi y pi. Que es este que está acá. Entonces, si delta vale 0, tenemos esta curva negra, ¿no? Y entonces M versus H es un ciclo, esto está hecho, por supuesto, para bajos campos. Esto sería una magnetización reducida, o bueno, no importa para el caso. El coseno, digamos, y el otro coseno. A nosotros nos interesa siempre la zona de bajos campos, pero este gráfico que muestra que para delta igual a 0, la función es una función de equilibrio. O sea, hay una única rama que describe la magnetización en función del campo. Por lo tanto, la magnetización es una función termodinámica del campo. Claro, ¿por qué? Porque esta situación de no desfasaje implica que el tiempo, que
el tiempo característico de mi técnica experimental, que en este caso es el período de una onda sinusoidal, es mayor que el tiempo de relajación de las partículas. O sea que las partículas pueden ir acomodándose al cambio de la situación física, al cambio del campo, sin ningún problema, y permanecer en equilibrio durante todo el experimento. Si nos salimos de la condición de equilibrio, sería poner un desfasaje. Cuanto más grande ese desfasaje, más lejos del equilibrio vamos a estar, ¿no? Entonces, si el desfasaje es pi sobre 4, ese ciclo que teníamos que era una línea se convirtió en una elipse, donde ya tenemos remanencia y coercitividad, ¿no? Si el desfasaje es pi sobre 2, pasamos a tener un ciclo bastante notable, digamos, porque es un ciclo simétrico, ¿no? En general los ciclos son antisimétricos, pero este es simétrico, es igual en la parte positiva y negativa de los campos. Y si todavía pasamos a un desfasaje mayor, 3pi sobre 4, pasamos a tener un ciclo invertido a lo que sería nuestra expectativa, ¿no? O sea, está tan retrasado la respuesta magnética respecto del campo que cuando el campo alcanza un máximo positivo, la magnetización que viene retrasada está en un máximo negativo. Y finalmente, para delta igual a pi, tenemos esta situación que hay acá. Fíjense que el caso de mayor coercitividad y mayor remanencia corresponde a pi sobre 2, ¿no? O sea que es el caso en el que también hay mayor disipación de energía. La disipación de energía, en algún momento ya lo mencionamos, es el área contenida dentro del ciclo M versus H, ¿no? En el caso de equilibrio no hay disipación de energía y a medida que nos apartamos del equilibrio hay mayor disipación de energía. En general nos interesan las situaciones entre delta igual 0 y delta igual pi sobre 2. Si queremos estar en equilibrio, aspiramos, digamos, a una situación donde el desfasaje sea nulo, y si quisiéramos máxima disipación de energía, por ejemplo, para una aplicación donde las partículas tengan que calentar el medio en el que se encuentran, buscaríamos más una situación tipo delta igual a pi sobre 2, ¿no? Una máxima disipación de potencia. Se podría decir, perdón, que están en contrafase en esa condición, ya que el coseno de omega t menos pi sobre 2 sería como un seno. Claro. Sí, se dice que están en contrafase, efectivamente. Es una buena acotación, porque es el lenguaje que se utiliza y que aparece en los trabajos que uno va a buscar o en los libros de referencia, ¿no? Que la magnetización está en contrafase con el campo. Que no sería lo mismo que estar en fase opuesta, ¿no? Estar en fase opuesta sería que tenga un delta igual a pi, ¿no? Pero nos interesan particularmente los casos que van desde delta igual 0 hasta delta igual pi sobre 2. Entonces, esta es la forma en que aspiramos a representar la magnetización en función del campo, pero nos encontramos con que la magnetización tiene una respuesta en fase y una respuesta fuera de fase, que en conjunto representan esta respuesta que está acá. Acá van a ver en muchos trabajos y en casi todos los libros, digamos, no sabía si meterme con esto o no, pero creo que está bueno, por lo menos para que lo conozcan, y lo hayan escuchado hablar alguna vez. Y es una descripción que se hace con variables complejas. O sea,
el campo complejo, este asterisco que tengo acá representa que es una magnitud compleja, lo podemos expresar como esta expresión, que esta expresión compleja, esta exponencial compleja, es el coseno más el número imaginario i por el seno, ¿no? Es una forma de hacer entrar las dos cantidades. Pero vamos a decir que el campo verdadero, el campo que ponemos en el laboratorio, es la parte real de este campo. O sea, y como la parte real de este número complejo es el coseno, es h0 por el coseno de omega t, lo que habíamos dicho antes, ¿no? Ahora bien, la magnetización, acá me faltó un asterisco porque la susceptibilidad también sería una variable compleja multiplicada por el campo complejo. Esa susceptibilidad se la escribe con un número complejo siempre tiene la parte real más el número imaginario i por la parte imaginaria. A la susceptibilidad se la define con un menos acá. Eso, bueno, por razones históricas. Pero no deja de ser un número complejo, ¿no es cierto? Con una parte real y una parte imaginaria. Entonces, ese número, la parte real de la susceptibilidad, es el módulo de la susceptibilidad por el coseno de delta, donde delta es el desfasaje que ya habíamos mencionado anteriormente. Y la parte imaginaria es menos la parte real de la susceptibilidad por el seno de delta. Bueno, así como está representado acá, parecería que tendría que ser más, ¿no? Posiblemente haya cometido este vector tenga que estar acá en el cuarto cuadrante. Pero la tangente de delta es... Sí, claro, tendría que estar en el cuarto cuadrante. Se puede calcular como menos la componente imaginaria dividido la componente real. Fíjense que justamente lo que ocurre si yo divido estas dos cantidades. Al dividirlas, me va a quedar seno sobre coseno, que es tangente. El módulo de G con el módulo de G se me va a ir y este menos se me va a ir con este menos que está acá. Este módulo es el cociente entre las amplitudes de la magnetización y del campo aplicado. Como uno no tiene acceso directo a esa cantidad cuando mide en general lo que mide el sistema de medida lo que hace, digamos, es promediar sobre varios ciclos para obtener un resultado, y lo que devuelve es lo que se llama el valor RMS, que es el valor medio cuadrático de la magnetización. En realidad es el valor medio de la raíz cuadrada de la magnetización al cuadrado. Esto es el valor medio cuadrático. Dividido el valor medio cuadrático del campo. Sería el valor medio de la raíz cuadrada del campo al cuadrado. Esto es lo que hacen generalmente los sistemas de medición, midiendo sobre un conjunto de ciclos, promediando y sacando esos valores medios. Esos valores medios, ambos, son proporcionales a las amplitudes. Entonces, el cociente de los valores medios es igual al cociente de las amplitudes. Entonces, sí. No, termina porque antes que pase la filmina nomás. No. Bueno, entonces el sistema le puede devolver al usuario el módulo de la susceptibilidad
o el valor absoluto de la susceptibilidad, y le puede devolver también el desfasaje que hay entre, en la magnetización respecto del campo a través de el cociente entre esas dos cantidades. Y después el usuario o el mismo sistema operativo que trae el equipo le va a permitir reconstruir y obtener G segunda y G prima. Sí, dale. Tal vez la expresión de chi, creo que se llama, ¿no? La letra de la susceptibilidad, Sí, quedaría más claro tal vez si lo escribe como, igual que la otra, como la del campo, como la E a la A, I, delta, E a la menos I, delta, quedarían exactamente lo que está ahí. tenés razón. Quedaría el Eh, módulo multiplicado por E a la... y el menos me parece que viene de, justamente, coseno de omega t menos delta. Bueno, de ahí se deriva el menos que viene después, en la claro, expresión. claro, pero igual es un poquito, digamos, chocante en principio porque un número de este complejo uno lo define Sí, como la parte real más i por la parte imaginaria. imaginaria Y la parte imaginaria puede ser positiva o negativa. claro, y tangente de delta lo define como la parte imaginaria dividido la parte real. Sí, sí, Acá como se hace esta definición, hay que poner este menos acá también, ¿no? claro. Y en esto último, el MRMS depende, bueno, de la frecuencia justamente que está trabajando a bajas frecuencias. Se puede aproximar bien porque los armónicos no, por ahí no. La forma de calcular el MRMS es como los voltímetros, los de valor real verdadero, suponen, calculan el valor RMS. Pero si uno tiene un voltímetro común, por ejemplo, supone que es una sinusoide la señal que uno está midiendo. Ahí el equipo que mide MRMS tiene que calcularlo directamente, como con la fórmula de la raíz cuadrada del Claro. cuadrado. Bien, muy buena la acotación. Sebastián es ingeniero electrónico, entonces él me imagino que está muy familiarizado No tanto. con estas expresiones complejas, ¿no? Y con la forma en que funcionan los equipos en general. Entonces, viene muy bien la acotación. Bien, entonces, Profe, una pregunta. esta jerga, sí, ya termino esto y te dejo. Esta Ok. jerga, donde se utiliza, digamos, decir, bueno, voy a medir la componente real de la susceptibilidad o la componente imaginaria, está muy extendida, aparecen los papers, se la van a encontrar cuando van a hablar con un técnico de laboratorio que les va a medir susceptibilidad a C, y por eso creo que es importante, digamos, que la mencione y que ustedes lo sepan. Ya toda la física la teníamos en las dos transparencias anteriores, ¿no? Pero, pero bueno, es importante que conozcan esto. Sí, Mauricio, decime. Víctor, No, Víctor. Ah, Víctor. profe, una pregunta. ¿Qué significado físico tiene el hecho de que la magnetización tenga una componente imaginaria? No tiene una componente imaginaria, ¿no es cierto? Esta es meramente una descripción matemática. Nosotros lo que se apela es a la plataforma de los números complejos para hacer una descripción matemática con operación más sencilla, digamos, ¿no? Porque entonces uno puede directamente multiplicar la susceptibilidad compleja por el campo complejo para obtener la magnetización compleja. Pero después, cuando uno quiere medir, volver a las cantidades que representan al experimento, a las medidas en sí, tiene que calcular las partes reales de esas cantidades. O sea, extiende la formulación al campo de los números complejos, pero después tiene que volver al campo de los números reales para describir correctamente el campo que está aplicando y la magnetización que está midiendo. ¿Sí? Es simplemente una formulación matemática. Pero ahora, si querés, G segunda me está representando esos procesos disipativos, o sea, G segunda va a ser 0 siempre y cuando
el sistema esté en equilibrio termodinámico y no haya disipación de potencia. Y la curva M versus H sea una línea que pasa por el origen, ¿no? Entonces, no tengo coercitividad, no tengo remanencia, no tengo disipación de potencia, estoy en equilibrio termodinámico, y en ese caso, esta componente G segunda es nula, ¿sí? Eso te lo dice también esta expresión de la tangente, porque si delta es cero, que significa estar en equilibrio termodinámico, por lo que vimos en las transparencias anteriores, la tangente de delta es cero, y eso, para que ocurra eso, G segunda tiene que ser cero, ¿no? Entonces, ese es el significado que tiene G segunda. Y G', al ser la componente en fase de la susceptibilidad, es la única respuesta que nos va a quedar cuando estemos en equilibrio termodinámico. No sé si ayudó un poquito. ¿Puedo agregar algo más? Perdón. Sí, dale, Claudia. Que esta representación compleja en general se usa como una herramienta para representar campos, o sea, vectores, ¿no? Que están fluctuando en el tiempo con una relación así armónica, ¿no? Entonces es una representación adecuada, pero uno puede volver a retomar ese vector, ¿no? Como el módulo y el ángulo de esa relación, ¿no? Fasores, perdón. Claro, fasores. Claro, los fasores, los típicos fasores que se estudian en física general, en electromagnetismo, cuando se introducen las corrientes alternas, ¿no? Y bueno, y en el caso de ustedes, algunos las habrán visto cómo estos efectos aparecen cuando en un circuito es resistivo, ¿no? Tiene disipación. Bueno, entonces, ahora volvemos a la pregunta anterior, ¿no? Perfecto, tengo una descripción, la voy a describir a la susceptibilidad como una variable compleja a través de esta expresión, teniendo en mente que de ahí puedo recuperar la constante de fase y el módulo de la susceptibilidad. Pero ahora lo quiero aplicar esto a partículas monodominio, magnéticas, que pueden pasar de un régimen desbloqueado a un régimen bloqueado y viceversa. Entonces, voy a requerir una expresión que a bajas temperaturas me describa la susceptibilidad de un sistema bloqueado y a altas temperaturas la susceptibilidad de un sistema en equilibrio desbloqueado. Entonces, lo que vamos a usar es una expresión que desarrolló Debye para la respuesta, la polarización eléctrica de un material, ¿no? Cuando uno aplica un campo eléctrico, el material se polariza eléctricamente. Ese modelo de Debye es muy útil para describir lo que pasa con un sistema de partículas magnéticas. La expresión de Debye incluye el tiempo de relajación del momento magnético, en el caso del momento eléctrico, el momento magnético de las partículas para nosotros, la ventana temporal del experimento, y otros dos parámetros, G0 y G'. En nuestro caso, G0 es la expresión para las partículas desbloqueadas, es la expresión de equilibrio. Y lo mismo en el modelo de Debye también es la respuesta en equilibrio, pero como es un sistema eléctrico va a tener una expresión distinta. Y G' representa la respuesta en el sistema bloqueado, es decir, fuera de equilibrio, ¿sí? La susceptibilidad del sistema fuera de equilibrio. Nosotros ya habíamos encontrado esas cantidades acá, ¿no? Teníamos la respuesta desbloqueada y la respuesta bloqueada. Así que ya conocemos las cantidades que tenemos que usar acá y acá. Esta expresión, en el modelo de Debye, es una expresión compleja también y relativamente complicada porque es el cociente de dos números complejos, ¿no? Pero el cociente de estos dos números complejos se puede convertir en un número complejo, porque el cociente de dos números complejos es un número complejo.
¿no? Lo menciono, no es fundamental que lo sepan, que el proceso para pasar de acá a acá simplemente consiste en multiplicar numerador y denominador por lo que se llama el conjugado del denominador. O sea, en lugar de por 1 más I tau sobre tau experimental, por 1 menos I tau sobre tau experimental. Con eso se logra eliminar una expresión compleja en el denominador, que nos quede nada más que una expresión real, y arriba nos va a quedar una expresión compleja con su parte real y su parte imaginaria. Cuando se hace eso, la parte real que queda tiene esta forma y la parte imaginaria que queda tiene esta otra forma. Y estas dos son las que reemplazadas en esta expresión nos dan una susceptibilidad compleja que justamente corresponde a la expresión de Debye. Bien, entonces, más allá de los problemas matemáticos que nos involucran, tenemos estas expresiones que fíjense que nos van a dar la componente en fase de la susceptibilidad y las componentes fuera de fase. O sea, la componente de equilibrio y la única componente que va a permanecer en equilibrio y la componente G segunda que solo aparecerá por debajo de la temperatura de bloqueo. Pero esta otra va a estar por encima y por debajo de la temperatura de bloqueo. Ahora, hagamos un pequeño análisis de qué va a pasar para temperaturas altas y temperaturas bajas, teniendo en mente que el tiempo de relajación incluye una exponencial con argumento positivo, donde la temperatura va en el denominador, ¿no? Era la exponencial de la constante de anisotropía por el volumen, dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Multiplicado por tau cero, pero la dependencia con la temperatura está en la exponencial. Entonces, si estamos a temperaturas muy bajas, ¿qué va a pasar? Si t tiende a cero, es exponencial, ese exponente va a tender a infinito, ¿no? Tendría que tener la expresión. El tiempo de relajación acá no la tengo. Bueno, el tiempo de relajación va a tender a infinito y entonces, si miramos en esta expresión que está acá, el tiempo de relajación va a ser mucho mayor que la ventana temporal experimental, encima al cuadrado, este 1 lo voy a poder despreciar frente a este cuadrado. Y también este G0 lo voy a poder despreciar frente al segundo término, porque el tiempo de relajación tiende a infinito, entonces me queda nada más que esto. En esas condiciones, como esto se fue y esto se fue, G0 y 1 se fueron, puedo cancelar el factor cuadrático que está acá con el factor cuadrático que está abajo y me va a quedar G infinito. Es decir, a bajas temperaturas, G' va a ser esta G infinito, que ¿qué es? Es la expresión que teníamos, G infinito, acá está la expresión bloqueada para un sistema de partículas con sus ejes aleatoriamente orientados. O sea que mi susceptibilidad real va a reflejar esa situación. Si miro la parte imaginaria, entonces de vuelta, a temperaturas muy bajas, esto es muy grande, el 1 lo puedo cancelar, arriba tengo un único término con dos factores, entonces voy a poder cancelar este cuadrado con este paréntesis, pero me va a quedar tau sobre t experimental abajo, ¿no es cierto? Y como esto está tendiendo a infinito, G segunda tiende a cero. O sea que a muy bajas temperaturas no tengo G segunda y tengo una G' que es igual a la respuesta típica de las partículas que tienen su eje de anisotropía perpendicular, su eje fácil perpendicular al campo aplicado,
que son las únicas que pueden responder a baja temperatura. Eso es lo que pasa a bajas temperaturas. Si me voy a temperaturas muy altas, entonces tau se va a hacer cada vez más chiquito y eventualmente se va a hacer mucho menor que la ventana de tiempo experimental del experimento. Entonces, a temperaturas muy altas, puedo despreciar el término cuadrático tanto en el numerador como en el denominador, y la respuesta que me va a quedar G', la parte real, va a ser G sub 0, que es la respuesta desbloqueada. O sea, la típica respuesta superparamagnética, ¿no es cierto? Mu 0 por mu cuadrado sobre 3, la constante de Boltzmann por la temperatura. Y para G segunda, como tau sobre tau experimental tiende a 0, abajo me queda el 1, pero arriba tau sobre tau experimental es un factor. Así que G segunda va a tender a 0 de vuelta, ¿no? Entonces G segunda es 0 a muy bajas temperaturas, cuando el sistema está completamente bloqueado, y a muy altas temperaturas, donde el sistema está en equilibrio y su susceptibilidad tiene la respuesta típica de un superparamagneto. Pero, si me voy a temperaturas intermedias, habrá alguna temperatura para la cual el tiempo de relajación sea igual a la ventana temporal del experimento. O sea, que este cociente valga 1. Cuando ese cociente valga 1, abajo me va a quedar un 2 y arriba me va a quedar un 1. Entonces G segunda va a tener un valor que va a ser el máximo en realidad de G segunda, que va a ser la respuesta de equilibrio menos la respuesta de no equilibrio, que era la que correspondía exclusivamente a los ejes fáciles perpendiculares a la dirección de aplicación del campo. O por lo menos estaba construida en base a esa expresión. Entonces, G segunda es 0 a bajas temperaturas, 0 a altas temperaturas, y tiene un máximo en el medio. Es una función con un pico. Un pico donde, cuando el tiempo de relajación de la partícula es justamente igual a la ventana experimental de la técnica que estoy usando. Y me falta evaluar qué pasa con G' en esas condiciones, cuando tau sobre tau experimental vale 1. Acá me va a quedar un medio, acá me va a quedar un medio, porque esto vale, no, esto vale 1, perdón. Acá me queda un medio, acá me queda G0 más G infinito. O sea que la respuesta de G' va a valer G0 más G infinito sobre 2. Bien. Bueno, entonces, si yo mido en función de la temperatura, G segunda va a pasar por un máximo. ¿Y G' va a pasar por un máximo? Veamos. G'. Si me voy a temperatura muy baja, dijimos que G' era igual a G infinito, ¿no es cierto? Y si me voy a temperaturas muy altas, G' era igual a G0. Y en el medio, cuando T sobre T experimental vale 1, valía G0 más G infinito sobre 2. Entonces parecería como que no sé si va a tener un máximo o no. Pero ¿qué pasa? Que esta G0, la respuesta desbloqueada, si vamos a buscar su expresión, la expresión que tiene es una hipérbola como función de la temperatura. O sea, a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo. Es una curva con concavidad hacia arriba que tiende a 0 a medida que aumente la temperatura. Entonces, si volvemos a esta expresión, cuando yo comparo acá lo que me da para alta temperatura, que es
simplemente G0, con lo que me da a la temperatura de bloqueo, que es G0 más G infinito sobre 2, resulta que G0 más G infinito sobre 2 es más grande que G0, porque G0 la estoy midiendo a una temperatura muy alta en el régimen completamente desbloqueado, ¿no? Corresponde a una temperatura muy alta donde el denominador hace que esta expresión me dé un valor de la susceptibilidad más chiquito. Entonces sí, las dos van a tener un máximo. Pero vamos a ver que eso va a depender de la forma que hagamos el experimento, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño descanso acá, en el cual pueden hacer comentarios, etcétera, porque como tiene, digamos, esta dificultad matemática, lo que les estoy contando, posiblemente están un poquito cansados, ¿no? De escucharme y ver las transparencias. Así que por ahí sería un buen momento para hacer un paréntesis. Quique, yo te quisiera consultar sobre lo que estabas comentando recientemente. O sea que para conocer las dos componentes de la susceptibilidad, sí o sí tengo que hacer un experimento DC y un experimento AC, porque solo con el AC me termina quedando en términos de la susceptibilidad desbloqueada. A ver, para conocer, no, con un experimento AC podés obtener las dos, me parece, ¿no? ¿Por qué no? Ah, no, está bien, creo que me confundí un poquito nada más. Claro, porque para la Chi2, Chi2' necesitas la Chi0 y Chi infinito, pero claro, se obtenían a priori, o sea, esas se conocían de antemano. Claro, ¿Verdad? a ver, sí, vamos a suponer que vos haces un experimento AC, ¿no? Sí. Y el experimento te devuelve G segunda, entonces vos sabes que donde tiene un máximo, el tiempo de relajación es igual al tiempo experimental de las partículas, ¿no? Eso es una información muy importante que obtenés de ese experimento AC. Y por otro lado, vos querés conocer estas dos cantidades, ¿no? Ajá. Pero ahora ya conocés un dato importante del tiempo de relajación de tus partículas. Por ejemplo, si vos conocías el tamaño de las partículas, también conocés la constante de anisotropía. Eso Sí, sí. es lo que te permitiría haber determinado la temperatura de bloqueo, digamos, ¿no? Por ejemplo, porque las condiciones de bloqueo las vas a tener cuando G segunda tenga un máximo. Y ahora tenés dos expresiones con dos incógnitas, que serían, vos me dices G' y G segunda, tendrías que poder recuperar G0 y G infinito de las dos, ¿no? Está. Buenísimo. O sea, ya a partir de... No me largaría a hacer un experimento a ciegas sin saber la temperatura de bloqueo en principio. Así que ahí sí podría saber todo. Claro, pero bueno, en general la situación en la vida no es ideal, ¿no? Entonces, puede ser que tengas ese problema y hagas un experimento de C, porque en el experimento de C podés cambiar el protocolo, ¿no? Podés cambiar la temperatura con un campo aplicado o sin un campo aplicado, preparar el sistema de maneras diferentes y a partir de ahí también obtener otras informaciones, ¿no? Y suponete que yo no conozca la temperatura de bloqueo, por lo tanto no pueda determinar a ciencia cierta los tiempos de relajación. En ese caso, ahí sí tendría que hacer un experimento de C para obtener la susceptibilidad en fase y después el AC para obtener la susceptibilidad fuera de fase. ¿Se hace así o en realidad o solo le estoy complicando el cohete? No, está bien. No, yo creo que para cada caso tenés que elegir un protocolo de trabajo que sea el más conveniente y eso va a depender mucho, digamos, del conocimiento que tengas del sistema y de las particularidades del sistema que estás estudiando. Entonces,
para cada caso te vas a tener que hacer la pregunta que te estás haciendo ahora. Que es, ¿cómo tengo que, claro, cómo me conviene trabajar? Porque en algunos casos vas a saber algo y en otros casos no. Y algunos sistemas los vas a poder enfriar y a lo mejor otros no los vas a poder enfriar. Es decir, si vos querés estudiar cuál es la respuesta en el estado líquido, entonces vas a tener ahí una limitación en las temperaturas que puedes cambiar, ¿no? Claro. Así que bueno, así como respuesta general, yo te diría que tenés que plantearte esa pregunta para cada caso. Y además depende de lo que tengas a mano, ¿no? Entonces, si no tenés a mano un susceptómetro AC, vas a tratar de sacarle el jugo a un magnetómetro DC usando diferentes protocolos. Y vas Perdón, a poder, Quique. en general. Sí. Sí, lo que quería, una cosa, porque lo que preguntó Juliano es sobre si tenía que hacer además un experimento de C para tener G'. Lo que yo quería aclarar acá es que en realidad con un experimento AC siempre sacas G' y G', independientemente de lo que sepas o no del sistema, ¿no es cierto? Claro. El tema es cuánta información vas a poder sacar de esas dos magnitudes, ¿no? De acuerdo a tu sistema. Pero siempre con una única medida AC vas a tener G' y G', ¿no, Quique? Claro, tal cual, sí. En general, con una medida de C, lo que vas a tener es el módulo de G, porque el valor absoluto, el módulo, porque el equipo va a estar diciendo, mira, vos estás aplicando un campo con esta amplitud y estás midiendo una magnetización con esta amplitud, o con este. Entonces, el equipo no está viendo cuánto está desfasada la magnetización respecto de la excitación hecha con el campo. Así que lo que te va a estar dando, en principio, una medida de C, es el módulo de G. Claro. Lo que pasa es que ese módulo de G, como justamente la G tiene esa forma de pico muy pronunciada, si la comparás a una temperatura donde G' ya es 0, entonces estás viendo G', ¿no? Claro, claro, sí, entiendo. Bien. Buenísimo, muchas gracias. No hay por qué. Por ejemplo, si una persona tuviera un equipo AC y necesitara uno DC, ¿no podría bajar la frecuencia lo suficiente como para que sea más o menos constante comparado con el tiempo de relajación? Sí, lo que se hace generalmente con un susceptómetro AC es, cada medida se hace con una batería de frecuencias, ¿no? Digamos, a menos de que es algo muy específico que uno está buscando, si uno está trabajando sobre todo con nanopartículas monodominio, lo que hace es medir simultáneamente, en función de la temperatura, medir a todas las frecuencias. O sea, el equipo pone una temperatura, Sí, mide la frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3, todas las que hayas puesto, cambia la temperatura y mide otra vez a todas las frecuencias. Ese es el DC. Ese es la forma que se llama, no me sale ahora el nombre, de usar la subjetividad C, que es, porque está el modo rampa, que es que vas cambiando la temperatura en forma continua y vas midiendo secuencialmente en todas las frecuencias. Entonces, si para medir las 5 frecuencias que pusiste, el sistema le demoró un tiempo en el cual la temperatura cambió 2 Kelvin, entonces tu precisión en la determinación de la temperatura tiene un error de 2 Kelvin, ¿no? Sí. Y después está el otro modo, que no me sale ahora el nombre, que no es el modo rampa, donde antes de medir estabilizás la temperatura. Ajá. Pongo la temperatura en 15 Kelvin, estabilizo, mido todas las frecuencias. Mido la subjetividad en todas las frecuencias. Pongo la temperatura en 17 Kelvin, estabilizo y mido otra vez. En ese caso, la precisión de la temperatura es mucho mejor, ¿no? Pero lleva más tiempo el experimento. Sí, Entonces, lo que yo me refería es que ahí, bueno, si uno no tiene un
susceptómetro de DC o un magnetómetro de DC, puede usar uno de AC con frecuencias muy bajas. Ahí lo que pasa, hola, ¿qué tal a todos? Me Hola. sumé un poco más tarde, estaba tomando un final. Ah, Ahí bueno. lo que pasa, Seba, es lo siguiente. La tecnología, ¿no?, que hay detrás de un equipo AC para la medida está basado justamente en que sea alterno, ¿no? Si Sí. vos, digamos, disminuís mucho la frecuencia del campo excitador, la señal que pasás a tener es muy baja. Entonces ahí te encontrás una limitante. Ajá. O sea, en un equipo AC no puedes disminuir tanto la frecuencia como uno quiera, digamos. Siempre vas a tener un límite porque si no, no vas a tener señal, Está ¿no? bien. Pues siempre son FEM inducidas que tienen que ver con variaciones temporales. Entonces, siempre hay un límite para, digamos, hasta qué valor de frecuencia puedes bajar con un equipo AC. Sí. Claro, tal cual. Siempre se mide, digamos, usando la ley de Faraday por la variación del flujo que pasa por una bobina captora en función del tiempo, generando una FEM, y esa señal es, como dice Pedro, proporcional a la frecuencia Claro. de excitación, ¿no? Y- Entonces, sí, de hecho, por ejemplo, el susceptómetro AC que tenemos en el laboratorio, que ahora tiene un problema, cuando vino de fábrica, supuestamente podría medir en frecuencias desde 0.01 Hz hasta 10 a la cuarta Hz. Pero nunca resultó posible medir a frecuencias muy bajas porque el ruido de la medida era demasiado grande. Entonces Claro. siempre medíamos desde 1 Hz para arriba, ¿no? A 5 Hz para arriba, por ahí, ¿no? Sí. Y yo me perdí el tiempo de relajación acá que aparece tau sin nada. No me acuerdo si había una expresión o si es el tau 2.1 o el tau 1.2 de los diferentes pozos. Sí, sí, es esa expresión. O sea, es Se uno llama de los tau dos. 1, O, tau 2.1, tau 1.2, cuando hay un campo aplicado en la dirección que coincide con uno de los dos pozos de la anisotropía uniaxial. En ese caso, como los dos tiempos de relajación van a ser distintos, porque los dos pozos tienen diferente profundidad por efecto del campo, llamamos tau 1.2 y tau 2.1, ¿no es cierto? Pero cuando no hay un campo aplicado, el tiempo de relajación solamente se llama tau, y ajá, es ese tau 0, que era el tiempo de intentos, sí. multiplicado por la exponencial de la constante de anisotropía por el volumen de la partícula, dividido la constante de Boltzmann por la temperatura. Esa es la expresión del tiempo de relajación que aparece acá. Si hay un campo aplicado, como en general lo hay en un experimento DC, hay un campo DC que está continuamente aplicado, entonces la expresión del tiempo de relajación en el numerador de la exponencial, que era acá la constante de anisotropía por B, aparecía un paréntesis que dependía del campo, ¿no? Claro, y en este caso que estamos aplicando campos o son campos tan bajos que se pueden considerar No, si iguales. solamente aplicamos un campo AC como este, Sí. el campo medio que estás aplicando es nulo, ¿no? Ajá. Aplicás un campo de un Ørsted, por ejemplo, o un Gauss, o 10 Gauss, 10 Ørsted, ¿no? Acuérdense que un Ørsted aproximadamente equivale a 80 amperes sobre metro. Son campos bajos, ¿no? Sí. Porque los campos que se requieren para saturar son del orden de un Tesla, que son 10.000 Ørsted, sí, bueno, o eso multiplicado por 80, 800.000, 1.000.000 de amperes sobre metro, ¿no? Entonces Bien. son campos pequeños, así que, bueno, eso. Estamos en Entonces, el caso en que se puede asimilar que son iguales los dos. claro, a menos de que tengas aplicado un campo DC junto con el campo AC, en el Sí. experimento de susceptibilidad AC, el tiempo de relajación, la expresión que usás, es sin el campo. Bien. Eso. Bien. Esto, fíjense que esta expresión de G' y G segunda que tenemos acá, tienen al tiempo la ventana temporal del experimento, ¿no es cierto? La ventana experimental de la técnica. Esa ventana experimental de la técnica, para el caso de ser una técnica AC,
es 1 sobre omega, ¿no? 1 sobre la frecuencia angular. Entonces, acá esto pasa a ser tau por omega. Y se puede expresar así. Entonces, hay experimentos que uno puede hacer a temperatura constante, variando la frecuencia, aprovechando que lo que se usa es una amplitud muy pequeña de campo. Esto se puede realizar experimentalmente. O sea, se puede tener un experimento eficiente de ir variando la frecuencia del campo aplicado y registrando la respuesta, porque el campo que estamos aplicando es de pequeña amplitud, ¿no? Si el campo fuera de amplitud relativamente grande, cambiar la frecuencia es un problema, porque a veces para lograr un campo relativamente importante, alterno, hay que construir un circuito resonador que tenga inductores y capacitores de tal manera que el sistema funcione bien a la frecuencia de trabajo. Pero si la frecuencia es muy pequeña, se puede forzar al sistema a trabajar fuera de la condición de resonancia, y se pueden hacer experimentos cuasi continuos de variación de la frecuencia a una temperatura fija. Y en ese caso, las expresiones que tenemos acá, fíjense, dependen de un parámetro único que es, bueno, el producto de omega por t, ¿no? De omega por tau. Entonces, ya sea que yo aumente la frecuencia para partículas que tienen, que es lo más normal, ¿no es cierto? Tengo un sistema de partículas con un tiempo de relajación característico a esa temperatura de trabajo, y entonces voy variando la frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si la frecuencia es 0, entonces acá lo que me queda es G0, ¿no? Supongamos que estoy a una temperatura donde G0 es importante. Bueno, tengo el valor G0 acá. Si aumento ahora, voy aumentando la frecuencia hasta que omega por tau valga 1, esta línea de trazos que está acá, entonces lo que voy a tener va a ser un 2 acá abajo y arriba G0 más G infinito. G infinito era la respuesta de baja temperatura, que normalmente es un orden de magnitud por lo menos menor que G0 a la temperatura en que estamos. Entonces, lo que vamos a tener es un valor de G' menor, ¿no? Que va a ser este que está acá, en la curva roja. Y si nos vamos a una frecuencia muy grande, entonces los términos cuadráticos son los que dominan la expresión y lo que nos queda es G infinito. O sea que a muy alta frecuencia la respuesta que tengo es G infinito, y es una forma que tengo de medir en forma directa la respuesta de bajas temperaturas. Simplemente aumentando la frecuencia, porque aumenté tanto la frecuencia que la ventana temporal es muy, pero muy chiquitita comparada con el tiempo de relajación, y estoy en condiciones similares a las de muy bajas temperaturas. Y para G segunda, por el otro lado, si estoy a frecuencia 0, la respuesta es 0. Si estoy a frecuencia tal que omega por tau valga 1, entonces abajo tengo un denominador 2 y arriba tengo G0 menos G infinito, el mismo valor que tenía G'. Entonces ese es el punto de corte de las dos cantidades. Y si me voy ahora a frecuencias muy altas, entonces domina el término cuadrático abajo, arriba tengo un solo término, puedo cancelar el cuadrado con este factor que está arriba, ¿y qué pasa? Me queda igual abajo un factor omega tau, y como omega tiende a infinito, G segunda tiende a 0, ¿no?
Entonces, eso sería lo que está acá. Esta curva seguramente está representada para un G infinito cero, por la forma en que G' tiende a cero rápidamente acá, ¿no? Porque uno, digamos, esto es una simulación, entonces está representado según los valores que uno le haya dado a G infinito. Pero es interesante que por debajo de omega tau igual a 1, es decir, la condición de bloqueo, G' es mayor que G segunda, y por encima de omega tau igual a 1, que es la condición de bloqueo, G segunda es mayor que G'. Ahí, perdón, omega es 2πf, ¿no? La frecuencia. Omega es 2πf, sí. Entonces, tau experimental no sería estrictamente los segundos que tarda de la ventana de tiempo, sino que habría un factor 2π ahí que... Sí. Hay un factor 2π, exactamente. Hay un factor 2π. Se define así. Sí. Esa es la definición, ¿no? Del tiempo experimental para cuando uno aplica un campo AC. Sí. Es por la forma en que aparecen en el argumento de las funciones trigonométricas la fase, ¿no? Como omega por tau. Pero es así, tal cual lo que vos mencionás, Seba. Bueno, creo que ya debemos estar casi en Sí, faltan 5 minutos, Quique. Faltan 5 minutos, así que paro acá para que podamos hacer algún comentario más. Yo en las 3 clases que vienen, voy a terminar de dar este tema y voy a dar otro tema que es las técnicas experimentales, y con eso terminamos la parte básica del curso. Entonces, ¿qué quiere decir? Van a venir las clases especiales después. Al terminar con las técnicas, como termina la parte básica del curso y la parte sobre la cual ustedes hacen trabajos prácticos, es decir, ejercitación, les vamos a dar ahí los temas vamos a formar los grupos y les vamos a dar los temas de trabajo para que ustedes los puedan ir desarrollando sobre un periodo del orden de un mes que les va a quedar hasta la fecha de las evaluaciones. Al principio se los vamos a dar para que ustedes se arreglen como puedan en la primera parte de ese tiempo. Es decir, que se la arreglen como puedan significa que estudien, que analicen el problema, que lo interpreten, pero también que pregunten, si quieren, a otras personas expertas en magnetismo que no seamos nosotros, que somos los que le estamos dando continuamente nuestra visión y que a partir de nuestra experiencia le estamos dando una cierta impronta al curso. O sea que les va a venir bien escuchar, si tienen a quién acudir, la opinión o la interpretación que le puedan hacer esas personas. En la segunda parte de este periodo sí les vamos a abrir preguntas para que ustedes, una vez que ya tienen el problema encarado y una idea formada, nos pregunten sobre las dudas que tengan, de tal manera que lleguen a la exposición, que va a ser en las 2 últimas sesiones que tengamos antes del receso de invierno acá en Argentina, que ese empieza el 17 de julio, creo, de tal manera que ahí podamos dar como cumplimentados el cumplimiento de los requisitos del grupo, ¿no? Sin embargo, por una razón de tiempo, nos va a quedar una clase especial para después del receso de invierno, al cual les vamos a pedir a todos ustedes que por favor asistan, porque uno de los profesores que aceptó dar su clase a posteriori, pero que desde el punto de vista de los objetivos del curso no importa, porque la idea es que ustedes hayan obtenido un conocimiento básico a partir de estos casi 4 meses que tuvimos juntos, que les permita aprovechar la experiencia y el conocimiento que les van a transmitir los profesores invitados en las clases especiales, sobre las cuales no les vamos a tomar nada,
pero que esperamos que van a poder aprovechar mejor después de haber tenido este entrenamiento previo. Bien, perdón, que me extendí otra vez, pero les quería avisar eso para que lo tengan más o menos claro. ¿Están ahí? Sí, estamos. Bien. ¿Comentarios? ¿Dudas?